Bueno, ahora sí, bienvenidos. Muchas gracias a todos por unirse a este webinar organizado por LegalWeb. Mi nombre es Aranza Valderas y el día de hoy me complace informarles que tenemos como ponente al maestro Enrique Huerta Cuevas, quien es doctorante en estudios históricos por el Instituto Alfonso Vélez Pliego. Asimismo, es maestro en ciencia política con especialidad en sistema político mexicano y quien actualmente es catedrático en la Facultad de Derecho de la UAP. El día de hoy estaremos hablando de un tema de suma importancia. Como sabemos, el pasado domingo 2 de junio fueron las elecciones presidenciales y ahora que ya conocemos los resultados, sabemos que nuestra nueva presidenta será la doctora Claudia Sheinbaum. Nos preguntamos cuál es el siguiente paso. Entonces, sin más que aportar, le otorgo la palabra al maestro Enrique Huerta. Gracias. Cualquier pregunta, cabe mencionar que la pueden poner en el chat y el maestro las irá a responder. Gracias. Gracias, Aranzazuy. Gracias, por supuesto, la invitación a Gil y Solís Abogados. Me complace mucho ver que hay despachos, bufetes jurídicos que están en esta perspectiva, ¿no? Preocupados por el acontecer político, social, y que van incidiendo a través de este tipo de conferencias. Están haciendo la labor que deberían hacer las universidades con más eficiencia. Pero bueno, nos da muchísimo gusto esto. Además, muy plurales, porque estaba revisando su página y tienen pues de todas las perspectivas, tanto jurídicas como políticas, y eso es algo que se celebra. Y podría decir que muy pocos despachos en Puebla consolidados hacen eso, y ustedes son uno de ellos, y eso pues me da muchísimo gusto. Gil y Solís Abogados. Bueno, hay muchas cuestiones. Cuando me invitaron a esta mesa, todavía no votábamos. Y entonces me acuerdo que le decía a Aranzazu, bueno, el único tema que se me ocurre es cuáles serán el tipo de relaciones de la nueva presidenta. Claramente Maynes nunca estuvo en el radar, no pasó del jingle. Y la pregunta era, ¿cuál era la relación entre la nueva presidenta? Todas las encuestas, excepto una que fue bastante fraudulenta, Massive Caller, decían Claudia Sheinbaum, unas decían con 30 puntos, otras decían con 20, con 6, con 8, con 7. Nada más Massive Caller le daba una ventaja clara a Xóchitl Gálvez, lo cual era también bastante sospechoso. Todas le daban ventaja a Claudia Sheinbaum, pero ninguna se ponía de acuerdo en cuál era el tipo de ventaja. Entonces, prácticamente, ya lo sabíamos desde hace meses, semanas, es decir, meses, quién era la próxima presidenta. Lo que nadie tenía en el radar era ninguna encuesta, ningún estudio serio, ningún analista que hoy que salgan a decir que era muy claro que el Congreso iba a tener Morena la mayoría constitucional. Nadie vio venir esa. Entonces, cuando nos despertamos, la mayoría, el día 3 de junio pasado, la mayoría constitucional le corresponde a Morena y sus aliados. Y ese fue realmente el gran hecatombe. No por nada los mercados financieros están muy nerviosos. No por nada tuvimos una caída en el índice de precios y cotizaciones superior al 5%, que es, dicho sea de paso, muy similar a los momentos de la pandemia, cuando se anuncian las medidas de emergencia en el año 2020. O sea, estamos realmente en un hoyo financiero. La iniciativa privada, los mercados bursátiles están muy preocupados. ¿Y por qué están preocupados? Porque una de las garantías del Estado constitucional democrático es precisamente el equilibrio entre poderes, la distinción entre poderes. El hecho de que un partido hoy tenga el control de la Constitución, el hecho de que los electores, sí hubo compra de sufragios, sí hubo robo de urnas, hubo incidentes, pero incidentes menores. Lo que realmente vimos fue una participación libre. Lo que realmente vimos fueron filas de gente, enardecidas de gente en las casillas especiales que tardaron hasta 5 o 6 horas para poder votar. Vimos en los consulados en España, en Francia, en Estados Unidos, en Washington y se diga, en Nueva York, filas y filas de gente intentando votar y tardaron 5 o 6 horas para votar. O sea, vimos realmente una enorme participación política. Entonces, a pesar de la compra de sufragios, a pesar de las mapacherías que en cada proceso electoral ocurren, realmente los incidentes no son mayores. Ahí donde se están debatiendo, en el caso del municipio de Puebla, el caso de la entidad, 217 municipios,
no son arriba de 8, 9 municipios los que están dentro del 1% entre a favor o en contra. Y ahí es donde empiezan a sacar o a fabricar impugnaciones para tratar de tumbar determinadas urnas, determinadas casillas y entonces hacer la enorme diferencia. Pero realmente lo que vivimos el domingo pasado fue una fiesta democrática y cívica con sus incidentes, pero profundamente aislados. O sea, la gente decidió conscientemente, salió a votar y no solamente votó por Claudia Sheinbaum, que eso ya lo sabíamos, que iba a ganar. Votó, le dio la mayoría constitucional a Morena y sus aliados en el Congreso. Y esto cambia por completo el panorama. Y esto es lo que hace que estén nerviosos los inversionistas, porque ¿qué garantía de inversión puedes tener si no solamente me puedes cambiar holgadamente el presupuesto de un día para otro, no solamente me puedes cambiar holgadamente la ley, la norma de un día para otra, sino que me puedes alterar la constitución con la mano en la cintura? Y ojo, alguien dirá, un buen estudiante de teoría de la Constitución dirá, bueno, pero para eso está la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero también quieren ir tras la Suprema Corte de Justicia. Y entonces alterar por completo la distribución de la Suprema Corte. Y entonces que el derecho ya no sea lo que dice la Corte, sino lo que dice una mayoría popular que es claramente partidista. Y entonces ese es el gran riesgo y por eso los mercados financieros están alterados. Y creo que es importante preguntarnos por qué llegamos a esta conclusión. Todo el mundo sabía que Claudia Sheinbaum iba a ser, es Claudia, vaya, eso, ese hashtag que tiene 2 años y medio. O sea, quien dijera, es que puede ganar Xochitl, pues estaba realmente o en ácidos o estaba fingiendo, haciendo propaganda o era un panista convencido. O sea, no tenía posibilidades. La única manera, yo lo llegué a escribir, la única manera en que alguien como Xochitl Gálvez pudiera haber logrado el triunfo es que salieran a votar 7.5 de cada 10, 75% de participación. La participación sí fue mucha, pero esta participación nunca superó los estándares habituales, los estándares normales. Es decir, la participación fue del 63% aproximadamente, 62%. Si nosotros nos vamos a las últimas 2 elecciones presidenciales, 2012 y 2018, la participación está ahí, en 62, 63%. O sea, estamos, por supuesto, no es lo mismo, hay un crecimiento, recordemos sus clases de primaria, razones y proporciones. O sea, no es lo mismo el 63% de 98 millones de electores a el 63% de los 75 que éramos hace 6 años y el 63% de los 68, 66 que éramos hace 12 años. Evidentemente es un 62, 63% más gordo, más pesado, pero aún así, porcentualmente se nos hizo mucha gente en las casillas, pero porcentualmente estamos en los términos, en la media de la participación. Y la gran pregunta es aquí, ¿por qué carambas decidieron los electores matar a la oposición? Porque ¿qué pasa si se junta Movimiento Ciudadano? Ya sabemos que es un partido satelital a Morena en el Congreso. Pero ¿qué pasa si se junta la oposición, dígase PRI, PAN y PRD? El PRD, si no estoy mal, si el PREP no anda mal, no logra, va a desaparecer. PRD y PSI aquí en Puebla desaparecen porque no logran el 3% del umbral. ¿Qué es el umbral? El mínimo de votos que deben tener, 3% de la votación total efectiva. Tengo, de acuerdo a los datos que tenemos del PREP, eso por supuesto tendría que oficializarse a partir de mañana con los cómputos distritales, pero PRD y PCI pierden su registro en la entidad. Entonces, y no solamente, y si el PRD va a perder su registro en la entidad, pues en muchas otras entidades también va a perder su registro. Recordemos el artículo 41 constitucional, los partidos políticos tienen doble registro y por tanto doble presupuesto. Tienen registro federal y registro local y tienen presupuesto, asignaciones presupuestales por su desempeño local y asignaciones presupuestales por su desempeño federal. Es decir, son entidades de interés público con doble presupuesto. El PRD continúa como partido político ya muy menguado, pero continúa como partido político a nivel federal, pero ya no, seguramente va a desaparecer a nivel local. Y si desaparece a nivel local, se le respetan sus triunfos de mayoría, que no es ninguno para el caso de los diputados locales, para el Congreso del Estado. Pero no tiene acceso a el reparto proporcional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues un monólogo guinda en todo el país. Yucatán, que era una región
que tenía controlada la oposición, el PAN, para ser precisos, pues Morena se la acaba de arrebatar. El único triunfo de la oposición a nivel de gobernaturas fue Guanajuato. El resto, si nosotros vemos el mapa es guinda, o sea, es la república cuatroteísta por excelencia, lo que determinaron los electores. Y la gran pregunta es, bueno, ¿por qué los electores determinaron eso? Inmediatamente salen muchas hipótesis. La primera, la más obvia, los programas del bienestar. Es, decía la oposición, López Obrador logró comprar el voto de los electores eh, cada bimestre en los cajeros del bienestar. Ciertamente, el control de los programas sociales siempre le da una ventaja a los partidos políticos, y eso es una ventaja que le permite eso, una ventaja a los partidos para poder ganar. Pero con el control de los programas sociales o con el condicionamiento de los programas sociales, no ganas por 31 puntos de ventaja. O sea, 31 puntos de ventaja es como un partido entre el América y el Cruz Azul, y que el Cruz Azul termine perdiendo por una goliza de 30 goles frente al Cruz Azul. O sea, eso es una masacre. O sea, si nosotros vemos los datos, 30 y, estamos hablando de 33 millones para Claudia Sheinbaum, 15 millones para Xochitl Gálvez, 2-1. O sea, por cada dos votantes electores de Sheinbaum hay uno de Xochitl Gálvez. Y 15 millones de electores son muchísimos, son la mitad de lo que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, pero no le da para la presidencia. Y lo más interesante es que tampoco le dio para tener el control del Congreso, porque esa era la hipótesis que todos teníamos. Sí va a ganar Sheinbaum, pero va a tener el control del Congreso. Y entonces va a tener que negociar con la oposición para sacar reformas constitucionales, e incluso en una de esas hasta para sacar el presupuesto se necesita el 50% más. Bueno, ninguna de esas dos cosas pasaron. Morena no tiene que negociar absolutamente con nadie. Para eso tiene al PT, que es un partido satelital, que es parte de la coalición. Para eso tiene al Partido Verde Ecologista, que es el partido más pragmático y más inteligente del sistema de partidos que ha dado la partidocracia mexicana, porque siempre está el verde. ¿Quieres saber quién va a ganar? Ve dónde está el verde. El verde siempre está con aquellos que terminan ganando. ¿Por qué? Porque tienen gente, ustedes podrán ver whitexicans y niños bonitos en el verde. Sí, pero contratan a gente que no precisamente es whitexican y que sabe de esto, y que contratan a gente que les dice cómo está la vida, y entonces el whitexican repite lo que les dices y ya siempre terminan en el lugar ganador. Toda la vida el verde ha estado con el ganador. El verde nunca ha estado con el perdedor en elecciones federales y en elecciones estatales. Entonces, tienes al verde, que por supuesto no va a ser oposición frente a Morena y que no va a romper frente a Morena. Tienes al PT, que es un aliado estratégico de Morena. Y tienes a Movimiento Ciudadano, que no lo necesita, pero tienes a Movimiento Ciudadano, que también puede ser un buen respaldo. ¿Qué va a ser los dos? ¿Qué va a ser la bancada del PRI, la bancada del PAN y la bancada del PRD, que caben en una selfie y que todavía sobra espacio? No van a hacer nada. Si llegan, qué bueno. Si no llegan, qué, o sea, nadie va a negociar con ellos. O sea, soy diputado del PRI, pues qué bueno, se multiplica usted por cero. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las votaciones, tienen las dos terceras partes del Congreso. O sea, estamos regresando el reloj a los años 70, donde el PRI tenía las 70 y 80, donde el PRI tenía las dos terceras partes del Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Que Morena y sus aliados tienen el monopolio de la reforma constitucional. Y entonces pueden alterar la Constitución como ellos determinen. Pueden hacer de la Constitución lo que ellos quieran, gusten y manden. No necesitan negociar con nadie. Lo que hicieron con las Afores fue la expropiación de la riqueza privada. Y lo hicieron porque tenían los números a nivel de ley secundaria, 50+1. Y eso que estaban en las Afores era dinero que le correspondía a alguien, que a lo mejor ya se había muerto, por algo estaban esas cuentas inactivas, pero que ese dinero le correspondía a algún familiar. Estoy entre abogados, saben lo que es un beneficiario. Le correspondía a la viudita, a la abuelita que todavía no se ha muerto y que va a vivir 20 años después de que el abuelo murió. O sea, le correspondía a alguien. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo apropiaron, se lo agandallaron. ¿Para qué? Para decirle a la gente, mira,
te vas a ir con tu salario íntegro siempre y cuando me ganes abajo de 17,000 pesos. Si ganas arriba de 17,000 pesos, pues te vas a tener que conformar con los 17,000 pesos. Pero te vas a pensionar y te vamos a garantizar, no, pues que gano 2/3 de la población económicamente activa ganan menos de 15,000 pesos. No, pues que gano 12,000 pesos. No te preocupes, te vas a pensionar con tus 12,000 pesos. ¿Este fondo para cuánto tiempo va a servir? Únicamente para 4 o 5 años. Pero también no olvidemos que esta reforma se hizo 2 meses antes, exagerando 2 meses, ¿eh? Mes y medio antes de que ocurriesen las elecciones. Entonces, mucha gente que está a punto de pensionarse, o mucha gente que le faltan años para pensionarse y que bajo el régimen de las Afores, no, pues muy bien, gracias. Lo que tengas de Afores, lo que hayas apañado, y ese va a ser tu pensión, tu retiro, tu fondo, porque ni siquiera es pensión, tu fondo de ahorro para el retiro. Y de pronto le dices a esa gente, que puede ser un burócrata, que puede ser trabajador de Comisión Federal de Electricidad, que puede, o sea, le dices a esa gente, oye, o que puede ser alguien que trabaja para la iniciativa privada y que está cotizando ante el IMSS y que está con sus cotizaciones. Oye, tú normalmente ganas como 12,000 pesos, no te preocupes, se te van a quedar tus 12,000 pesos como si estuvieras trabajando. Es más, cuánta gente no se había jubilado, no se había pensionado precisamente porque si te pensionas, pues tus ingresos van a bajar y dicen, no, pues con esta reforma puedo tramitar mi pensión y me aseguran esa pensión. O sea, ¿a qué vamos con esto? Que no solo se trata de los apoyos bienestar, se trata de una serie de garantías que a nivel de leyes, a nivel de reglamentos, a nivel de normas y estatutos, benefició a sectores muy importantes del electorado. Y entonces de pronto, el votante racional no existe, pero sí existe el votante convenenciero. Y entonces de pronto dice López Obrador y dice Sheinbaum, bueno, ayúdenme, 6 de 6, vas a votar todo, absolutamente todo, Morena. Entonces la gente dijo, sí, ¿por qué no? Te estoy recibiendo un beneficio. No me estoy preocupando de las medicinas del abuelo porque está recibiendo su lana. No me estoy preocupando del niño bienestar porque está recibiendo su apoyito. No, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, este sexenio fue un sexenio de oro para los grupos delictivos, para los grupos delincuenciales. Y vivimos en una sociedad de gente trabajadora, honesta, pero también vivimos en una sociedad, no de delincuentes, pero muy cercana, de gente gandalla. Y entonces, ¿cuántos no están recibiendo un apoyo? Más bien dicho, ¿cuántos no están subsistiendo violentando la norma? Y que puede ser de algo, no necesitamos irnos al sicario, no necesitamos irnos al que cobra derecho de piso, a las tortillerías. O sea, no necesitamos irnos al sujeto que pone tarifas, al sujeto que pertenece a un cártel y que pone tarifas a los productores de limón. Todas estas son notas, ustedes las pueden buscar, no estoy inventándome nada. Podemos hablar de alguien, por ejemplo, que trae una placa del Distrito Federal, que ya ni existe el Distrito Federal, y que, por cierto, hay un profe en la facultad que trae esa placa. Podemos ver una placa que dice Distrito Federal y que trae el ángel. Esas placas fueron del tiempo de Marcelo Ebrard. Pero ¿cuál es una de las garantías que da el partido en el poder? Una de las garantías es impunidad absoluta frente a lo que hagas. No por nada tenemos los niveles delictivos a todo lo que dan, porque hay una enorme impunidad frente a lo que hagas. Y esto a ustedes como abogados no es una buena noticia para ustedes. ¿Y por qué no es una buena noticia para ustedes? Pues la razón es muy sencilla, porque ustedes necesitan para su subsistencia de el Estado de Derecho o de cierto cumplimiento al Estado de Derecho. ¿Qué es lo que aplica si te llevan tu carro al corralón porque traes la placa de Ciudad de México, bueno, de Distrito Federal con el ángel, con los tiempos de Marcelo, cuando todavía no lo ponían en su sitio y tenías esperanzas en la vida? Pues, ¿qué aplica? Es que la llevaron al corralón, pues vas con un abogado, el corralón me sale carísimo, me sale más barato el amparo, y entonces contratas un abogado. Sí, pero el señor circula sin mayores inconvenientes y no hay autoridad que no le diga nada. El sujeto que está vendiendo tacos en todas las colonias de todo México, hasta en las más respetables y en las más exclusivas, tenemos a unos cuantos metros o pasos,
tenemos un señor que vende tacos en la esquina y que con un diablito tiene 80 focos y que si la calle está bien iluminada es por el señor de los tacos y ese diablito es la comisión de un delito federal a todas luces porque se está robando la luz. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos a los policías que están ahí comiendo y que seguramente no les cobran los tacos y con eso ya paga su cuota. ¿A qué voy? Este sexenio fue dorado para la delincuencia, para el ambulantaje, para la informalidad. Y entonces, no existe el votante racional, pero sí existe el votante convenenciero. Entonces llegaron y dijeron, a ver, a mí me está yendo muy bien con mi giro legal, pseudo legal o abiertamente ilegal, y pues vamos a continuarle, porque a mí me está yendo muy bien. Y no es casualidad que la pobreza extrema se haya reducido en el presente sexenio. Y eso no fue en razón de los programas sociales, eso fue por el aumento de la impunidad, es decir, por la tendencia, la predisposición a violentar la norma y a que haya una gran impunidad violentando la norma. Entonces la gente que fue que dijo, pues de aquí soy. Y si el señor quiere que todo su Congreso sea, pues eso es una garantía para mi bienestar y eso es una garantía para mi mejora. Por supuesto, sectores, alguien dirá, es que es el voto, porque también hay muchos asuntos, ¿no? El país acaba de sacar un estudio interesantísimo basado en el perfil demoscópico, es decir, estadístico de los votantes que acudimos a las urnas este fin de semana. Y entonces alguien podrá decir, bueno, es que hay pura gente de escasos recursos, saca el país y no. Gente que gana arriba de 50,000 pesos y gente que gana menos de 10,000 pesos votó en perfectas proporciones, arriba del 35-45% por la señora Claudia Sheinbaum. Es decir, se rompe este mito de que si eres pobre votas por Morena. Por cierto, mito reproducido por el propio presidente en una mañanera. Lo decía y ahí está el audio muy claramente. Los más pobres son aquellos que votan por nosotros. Eso no es cierto. Vemos los estudios demoscópicos y vemos que gente que gana menos de 10,000 pesos y gente que gana arriba de 50,000 pesos votaron entre el 35 y el 45%, más o menos en esa proporción, por Morena. Evidentemente, si ganas menos de 10,000 pesos, ese 35-45% se convierte en 60%. Pero si ganas más de 50,000 pesos, casi el 30% votó también por Morena, porque la única manera en la que tengas una ventaja de 30 puntos es de que todas las clases sociales habidas y por haber estén votando por ti, porque todas las clases sociales habidas y por haber nos conviene la impunidad, la lex laxa, nos conviene a todos en mayor o menor medida. Y ahora, alguien podrá decir, bueno, es que es el nivel educativo. No, no es cierto. No es cierto. El país fue muy concreto. A ver, gente que tiene primaria trunca o primaria apenas, ¿no? O gente que tiene media superior, o gente que tiene licenciatura, o gente que tiene posgrados. Lo mismo. En todos obviamente, gente que tiene únicamente educación básica, pues obviamente el porcentaje es mayor. Pero gente que tiene posgrados, el porcentaje es arriba del 30%. Tan solo habría que hacer una bonita encuesta en nuestra noble facultad y puedo asegurar que 2.5 de cada 3 de nuestros compañeros profesores son fervientes morenistas y fervientes claudistas. ¿Se les ve? ¿Se les nota? Entonces, y estamos hablando de gente que pertenece al SNI, gente que tiene doctorados, gente que tiene maestrías, gente que tiene estudios. O sea, esta idea de que es que eres sonso y eres tonto y tienes primaria trunca y entonces votas por Morena, no es cierto. No es así. Hay un... Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que por nuestra conveniencia terminamos ratificando un resultado y terminamos entregándole el Congreso y la Constitución a un solo partido. Y ese es un riesgo gigantesco, porque ahora son ellos, una mayoría partidista, los que van a decir qué es constitucional y qué no es constitucional. Y entonces, ¿qué pasa con el criterio axiológico racional? Ay, no sirve para nada. En pocas palabras, cerramos mañana las facultades de Derecho, porque la Constitución va a ser lo que diga una mayoría. Y entonces, ¿qué mecanismos puedes establecer frente a eso? No puedes establecer
ningún mecanismo, porque el único mecanismo es una corte que, como la conocemos, tiene sus días contados. Y por eso están tan nerviosos los mercados financieros. Y por eso es una noticia. Y no por nada, a ver, ¿qué hace el presidente López Obrador en la mañana de ayer, lunes? Dice que el próximo secretario de Hacienda es el señor Rogelio Ramírez de la O, el mismo que está en turno. ¿Para qué? Para tratar de calmar a los mercados financieros. ¿Qué dice Sheinbaum? Queda en segundo plano la presidenta, virtual presidenta electa, porque sí tiene que salir a las 5 de la tarde, porque seguramente le dijeron, oye, López Obrador ya lo dijo, pues, y Sheinbaum no ha de haber dicho, pues ya lo dijo mi jefe, ya con eso basta. Sí, pero la próxima presidenta eres tú, tienes que salir a decirlo. Entonces a las 5 de la tarde sale a decirlo. Ah, sí, y Ramírez de la O va a ser el próximo secretario de Hacienda, para tratar un poco de calmar a los mercados. Pero insisto, ¿cuáles van a ser las garantías, las libertades, no solamente de las empresas y de la inversión, de absolutamente todos, si me vas a cambiar la judicatura como la conocemos? Ese es el gran punto. Y con eso nadie contaba con eso. Si me vas a cambiar a la judicatura, si vas a hacer una reforma profunda del Poder Judicial, y el Poder Judicial como lo conocemos ya no va a existir, la gran pregunta es, ¿dónde van a quedar las garantías de las libertades, de las seguridades, de los derechos, cuando no es el criterio jurídico, sino el criterio, lo político sobre lo jurídico? Entonces, insisto, después de esta conformación, cierren mañana las facultades de derecho, que van a servir para dos cosas. Y cuando ves cómo votan los muchachos en las facultades de derecho y ves que reproducen el canon que estás viendo en las urnas, lo único que yo puedo decir es el fracaso de la educación en su máxima expresión. Y no estoy hablando nada más de la Facultad de Derecho de la universidad. Puedes checar la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Autónoma Metropolitana, etcétera, 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 etcétera. O sea, tenemos una ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, y tenemos una ministra que no entiende nada y que le tienes que explicar todo a nivel de sesión, está tomando un curso propedéutico en la Corte, Lenia Batres, y dónde están la protesta por parte de la judicatura. Calladitos se ven más bonitos. Ese es el punto. Entonces, vamos a tener un sexenio muy divertido. Y ya cierro con esto. Antes López Obrador tenía el buen tono de decir, es que es culpa de los gobiernos anteriores. Sheinbaum ya no podrá decir, es que es culpa de los gobiernos anteriores, porque es López Obrador entonces. Pero ahora fue maravilloso, porque ¿de quién va a ser la culpa? Si algo sale bien, seguramente muchas cosas saldrán bien. Y si algo sale mal, ¿quién es el culpable? No, pues los electores. Y si los culpables ahora son los electores que quieren la restauración del hiperpresidencialismo, la destrucción de los esquemas de pesos y contrapesos, etcétera, etcétera. En pocas palabras, aniquilaron los contrapesos de la República. Si eso quieren, pues entonces los culpables son los electores. Pero los electores somos todos. Y donde todos somos culpables, no hay responsables. Eso es lo más interesante de todo. Y lo más divertido. Va a ser 6 años, al menos para los que nos dedicamos a esto, muy divertidos, porque van a ser 6 años muy divertidos para la crítica, ¿no? Muy bonitos, muy sugerentes para criticar a la gente. Pero bueno, pues eso es un poco mi participación, abuelo de pájaro, pero lo que más me interesa es sus preguntas, sus dudas, no sé, cualquier cosa. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Sería fascinante. Yo tengo una pregunta, maestro. A ver, Jesús, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, bien. Gracias, maestro. Disculpe, en este caso en el que, bueno, ya el Poder Ejecutivo se encuentra
en manos de Morena y también el poder legislativo. ¿Tendría la ciudadanía o en general, pues sí, los mexicanos, alguna otra alternativa para, bueno, aparte de la protesta, para decir que no estamos de acuerdo cuando quieran reformar otra vez la Constitución, ya que ahora pues va a ser más fácil? Es que no solo va a ser más fácil, va a ser una reforma constitucional, va a ser un día de campo, va a ser un picnic. O sea, es como cuando es el voto de uno solo y te tienes que poner de acuerdo contigo mismo. O sea, es eso. Una vez que ellos llegan a un acuerdo, pues la constitución irá en el sentido que ellos quieran. La protesta ha perdido su valor. La protesta pues, está bien para que los medios de comunicación suban sus historias, para que subas una historia en Instagram protestando, y para que blofees un poco con tus compañeros y para que te veas consciente de la vida pública, pero la protesta no sirve hoy en día para nada. Entonces, la protesta no es capaz de transformar nada. Y alguien dirá, bueno, pues es que viene el referendo revocatorio. Pues sí, pero el referendo revocatorio va a reproducir en 3 años, constitucionalmente ahí está, y va a reproducir exactamente lo mismo que vimos hoy. Es decir, lo que vimos hoy no va a cambiar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues absolutamente nada. Y ese es el gran problema, que en un Estado constitucional democrático, donde hay garantías, libertades, contrapesos, donde hay una oposición que tiene una voz y que más allá de tener una voz puede frenar cosas, pues las minorías, decía John Locke, un liberal que escribe en el siglo XVII en Inglaterra, Minority Rights, Majority Rule. La regla de ejercicio de las mayorías debe ser preservar los derechos de las minorías. Y eso es un elemento típico del constitucionalismo democrático. Bueno, pues eso ya no existe, porque la oposición ahí está, y la oposición es minoría, pero la oposición no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque no le dan los números para poder frenar nada. Pues la oposición puede estar en desacuerdo y no va a pasar nada. La gente puede estar en desacuerdo y puede salir a marchar, pero siempre será una minoría. Y entonces, ese es el gran problema. Y el gran reto, si esta conformación del Congreso tan abrumadoramente morenista puede garantizar los derechos de las minorías. Yo creo que no, pero yo espero que sí, porque ser una minoría, estar en contra de la mayoría y tener las garantías para permanecer como minoría es uno de los elementos no solamente de la democracia, de la política en sí misma. Pero pues digamos que lo que vamos a ver en este sexenio. Muchas gracias, maestro. ¿Qué, Jesús? No sé, ¿alguien más que tenga algún comentario, duda, pregunta? Sí, comenten en el chat. ¿Por qué los estudiantes universitarios y los catedráticos votaron por Morena? Por ideología, bueno, habrá que decir dos cosas. Hay una gran ideologización en la vida pública. Hay un gran rechazo a la oposición. Se lo ganó a pulso durante... Hemos tenido la peor oposición política en el proceso de transición a la democracia. Desde las reformas recordemos lo que hacía el PAN. Aquí ya aparece una extensión de la mañanera esto, pero bueno, recordemos lo que hacía el PAN, la oposición leal. Es decir, el PAN, en tiempos 80s, 90s, cuando ustedes todavía no nacían, secundaba al PRI. De ahí viene la idea de PRIAN. Es decir, el PAN era el esquirol, así como Movimiento Ciudadano con Morena. Bueno, la historia se repite. El PAN era el esquirol del PRI, y entonces se asociaba con Morena y perdón, con el PRI, y entonces sacaba reformas, sacaba muchas cosas, entre ellas el FOBAPRO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido la peor oposición y me parece que es un corte generacional. La mayoría de los profesores están arriba de los 45, 50 años. Son muy pocos los profesores jóvenes, por decirlo de alguna manera. Y su formación profesional universitaria vieron a la peor oposición de este país comportándose y juntándose y aplaudiendo o callando o silenciando las masacres del régimen.
los desaparecidos durante la Guerra Sucia, etcétera, etcétera, las matanzas, Acteal, etcétera, etcétera. O sea, siendo la comparsa. Muchos perredistas en los años 80, el 89 se funda, 5 de mayo del 89 se funda el PRD. Entonces, en los años 89, 96, muchos perredistas perseguidos, desaparecidos, etcétera, ¿no? Entonces, los profesores se crecieron con una oposición que era comparsa de las peores tracalerías de lo que hoy se llama antiguo régimen, del régimen priista, del priato. Y entonces, por una cuestión de congruencia ideológica, no van a aliarse a sus 50, 60 o 70 años, no van a ser apoyadores de esa oposición que vieron cómo cada vez se tornaba más oscura. Ahora, eso, ahí te estoy explicando a los profesores. Ahora, ahora los estudiantes. Los estudiantes es más triste, porque es producto, o sea, ¿por qué apoyan? ¿Por qué hay un apoyo? Se hizo una encuesta, una simulación en prácticamente todas, más de 250, 300 instituciones de educación superior. Obviamente participó la UNAM, participó el ITAM, participó el Colegio de México, nuestra universidad, participó todo el mundo. Y se hizo un ejercicio de votación hacia los estudiantes, y los estudiantes son proclive a Morena. Y si no son proclive a Morena, son proclive a Movimiento Ciudadano. Prefiero que sean proclive a Morena. O sea, hay más dignidad. Y entonces, los estudiantes son muy proclives a Morena. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Una vez más, tiene una explicación y tiene que ver con los cortes demográficos. Estamos hablando de estudiantes que tienen 20, 23 años. Toda su vida crecieron viendo a Andrés Manuel. Entonces, Andrés Manuel es el abuelito que todos tuvieron, porque lo vieron crecer. Es parte de su identidad. Están familiarizados con él. Y dado que su generación, por alguna extraña razón, fue criada o educada por sus abuelos, pues hacen el match emotivo. Y entonces, júntale eso, una mala preparación desde la preparatoria, producto de un mal sistema educativo. Y entonces tiene sentimiento y mucho sentimiento por Andrés y muy poca psique, muy poco intelecto, porque estamos de acuerdo que tú podrás estudiar arquitectura, pero ¿qué diablos vas a ver el arquitecto de estas cosas? Así como nosotros no sabemos de muros y traves. Y lo mismo, ¿no? Podrás estar estudiando medicina, pero tú crees que con el paracetamol se resuelve todo y ya estás casi para ser médico del IMSS, pero no, con el paracetamol no se resuelve todo. Y tú nada más conoces, dame 5 medicinas, pues paracetamol, penaco, y ya ahí se acabó tu cultura farmacéutica. O sea, ¿qué carambas si estudias derecho? ¿Qué carambas vas a saber de eso? Y lo mismo, o sea, los saberes son especializados. Ahora, ¿cuál es la gran tragedia? Que por una mala educación de origen, una cercanía con Andrés, un sesgo emotivo con Andrés Manuel, que viene desde sus infancias. Pues el señor, ustedes han visto los fracasos, o sea, toda su vida han estado acompañados de ese señor. Entonces, de pronto, ves que te está llegando dinero, porque recibiste tu lana por ser este joven construyendo el futuro en la prepa, y dices, no, pues me invitaba a las chelas el abuelo. Y así sucesivamente. Entonces, me queda claro que hay una afinidad emotiva con él en las nuevas generaciones. Quienes no comulgamos, pues aquellos que estamos en el cuarto y quinto piso, pero esos ya somos casi adultos mayores, fuerzas básicas del INAPAM, estamos más para allá que para acá. Entonces, porque nosotros sí vimos el PRI, sí vimos la oposición, sí vimos el EZLN, sí vimos muchas cosas. Entonces, este fervor promorenista que tiene alguien que estudió derecho, que sabe de la vida pública, pues ya lo expliqué por qué. Y también este cariño, esta cercanía con Andrés que tienen los más jóvenes. También hay una razón del por qué, motivada por una educación ineficiente, pero también por un sesgo
carismático, ¿no? Casi libidinal. Entonces, pues vaya, ¿qué es lo que vimos? En los años 70, la ciencia política estaba manejando estudios, se dejó de hacer, gracias a Dios, pero en los años 70 estaba muy en boga los estudios de cultura política, de cultura cívica. Y la tesis es magnífica. La tesis es de estos estudios de los años 70, la ciencia política norteamericana, de que el régimen para que pueda subsistir necesita haber sembrado, introyectado, valores propios para la subsistencia de ese régimen. Es decir, que tiene que haber una serie de valores que hagan posible que el régimen subsista. Es decir, las instituciones no subsisten nomás porque sí. Las plantitas no subsisten nomás porque sí. Hay que regarlas. Tienen que tener aire, tienen que tener luz y tienen que tener agua. Bueno, pues lo mismo. Las instituciones, para poder subsistir, necesitan valores en los ciudadanos que sean afines a esas instituciones. Eso se llama cultura cívica. ¿A qué vamos con esto? Hay una cultura, o sea, en ustedes, en los jóvenes, hay una cultura cívica muy cercano a Andrés Manuel, a Morena, a esta idea de, tan solo véanlo en su lenguaje en redes sociales, que es una extraordinaria ventana, cómo piensan y cómo sienten ustedes y cómo ven la vida. Cosas que me mantienen humilde, o sea, es decir, no sobresalgas demasiado, mantente humilde, no seas presuntuoso. O sea, este comportamiento en la vida social tiene que ver con cómo fueron educados, con los valores que les metieron en la escuela y con los valores que vienen del régimen. La nueva escuela mexicana, los pobres niños que están ahorita siendo educados con los libros de la nueva escuela mexicana, donde les están diciendo en el libro que si escuchan salte para afuera o métete para adentro, está bien, no está mal, y que no tienes que juzgarlo porque es la manera en cómo habla mucha gente. Y si escuchas a alguien que dice, vistes, comistes, y le pone una S a todas las conjugaciones habidas y por haber, pues que está bien, que no está mal. O sea, hay una serie de valores que se están inculcando desde la escuela, que los estás viendo desde los medios de comunicación, que los estás viendo en redes sociales. O sea, hay una programación de las conciencias y que cuadra muy bien con el régimen que estamos haciendo. ¿Qué les ofendió mucho a los poblanos? Que les dijeran morenacos, ¿no? Y entonces les ofendió muchísimo. Y entonces eso efectivamente es racismo y eso es una expresión denostada. Entonces eso está sancionado y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque me estás discriminando. Y entonces te tiras a la lona, ¿no? Si nosotros vemos los programas de comedia de los años 80, de los años 90, dicen cosas mucho peores que eso. Y eran chistosas, supuestamente. Ha cambiado la mentalidad, porque eso ya no puede ser chistoso y eso ya es sancionado. Entonces es parte del aire del tiempo en el que estamos viviendo y de una configuración en la que, de un bombardeo que estamos siendo víctimas directa o indirecta. Y ese bombardeo te hace ver las cosas de una manera completamente distinta. Entonces todo eso, las cosas mediáticas, los apoyos, todo eso configuran al estudiante para que tenga una serie de valores proclives al discurso del poder. Y entonces se siente identificado con el discurso en el poder. O sea, todo eso es parte de un mismo diseño. Que no seamos conscientes de eso no quiere decir que no exista ese diseño. No sé qué más tendríamos. Otra pregunta dice, ¿cómo cree que sería el rumbo de México si hubiese ganado Xochitl o Maines? El hubiera no existe. Maines no había manera de ganar. Maines no tenía forma de ganar. Y eso también es algo muy bonito porque cuando nosotros vemos las edades de por quién votó cada quien, pues no toda la chaviza votó por Maines, gracias a Dios. O sea, hay gente que entiende que un jingle no puede ser un presidente. Y entonces sí hubo jóvenes que votaron por Maines, pero también hubo jóvenes que votaron por Xochitl y también hubo jóvenes que votaron. O sea, a lo que voy es, Maines no acaparó el voto joven. Es más,
¿Quién acaparó el voto joven? Sheinbaum, no Maíz. Y eso está bien porque tú no puedes votar por un jingle, por Dios santo. Eso es absurdo. Un presidente no es un jingle. Smiles no tenía posibilidades alguna y de ese no vamos a hablar. Xochitl Gálvez. ¿Cómo sería el país? No mejor. Xochitl fue una muy mala candidata. Muy, muy mala candidata. Y uno de los graves errores de Xochitl es que jamás marcó una diferencia de la política social del gobierno. O sea, tú decías, a ver, tenías a una candidata que se ponía en huipil 24/7 y que decía, voy a continuar con el legado de López Obrador. Es más, era más López Obradorista que Sheinbaum, porque decía, no voy a quitar los programas sociales, les prometo que no voy a quitar los programas sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tú no me vas a quitar los programas sociales, si tú vas a continuar con la política de asistencia, de asistencialismo, pues entonces mejor votamos por la original, ¿para qué votamos por la copia? O sea, no marcó una diferencia y ese fue uno de sus graves errores. No le quiso jugar al vivo. Si ella hubiera salido, lo hubiera no existe, pero si ella hubiera salido y hubiera seguido el discurso de Vicente Fox, ahora sí a trabajar, nada de que te voy a regalar dinero, podría haber tenido más éxito. Porque el voto de la clase media, el voto de los contribuyentes hubiera dicho sí, justo y necesario, por supuesto, mi huipil hermoso. Pero no fue así. O sea, reprodujo el mismo discurso populista de Sheinbaum. En pocas palabras, en sus proyectos de gobierno, a ver, ¿qué era? Me acuerdo que en el primer debate salió con unas tarjetas rosas, ¿no? Y decía, si te enfermas, no te preocupes, acá está la tarjeta que va a tener dinero. Entonces te vas a ir a la beneficencia española, ¿no? O al Betania. Bueno, el Betania ya no existe. El Christus Movers. Ajá, pero pues ¿cuánto dinero tiene esa tarjeta? Porque hay enfermedades que te pueden costar en un hospital $500,000 o más. No, pues que nada más tiene 15,000 pesos, no, pues ni para las gasas te van a servir. Ese es el punto. Y entonces, al final de cuentas, ¿qué hay detrás de eso? No te preocupes, tienes una enfermedad, sí, nuestro sistema de salud apesta, pero te vamos a dar dinero para que puedas tener una, eh, una atención médica de calidad. Al final de cuentas, asistencialismo. O sea, era el proyecto de Andrés renovado. ¿Y qué tenías en la boleta? También por eso se explican el triunfo avasallante de Sheinbaum. ¿Qué tenías en la boleta? Tenías a López Obrador 1, original, y López Obrador 2. Y la gente que hizo, pues votar por el original. Más vale malo conocido que bueno por conocer, así de sencillo. Porque no marcó una distancia. Si hubiera marcado una distancia, se acabaron los programas sociales. Los programas sociales van a ser con estudio socioeconómico para aquellos que realmente lo necesitan y no van a ser de 6,000 pesos bimestrales, 100 pesos diarios. Van a ser de 15,000 o 20,000 pesos, pero solamente para aquellos que realmente lo necesitan. Hubiera sido muy distinto. Pero no, o sea, no vamos a quitarte tu dinero. O sea, entonces dime, ¿qué me estás ofreciendo de manera distinta? Nada. O sea, nada más estoy diciendo que voy a ser yo, pero que voy a gobernar igualito que ellos. O sea, ahí tienes el resultado, 15 millones de incautos que votaron por la señora. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿cuál sería el peor escenario en el que podría encontrarse México con este gobierno electo? No, pues ya estamos en el peor escenario. O sea, ya no es cuál, ya estamos en el peor escenario. La Constitución es patrimonio morenista. Ese es el peor escenario. Y entonces la gran pregunta es que vamos a confiar en el lobo. Vamos a confiar en el lobo para que cuide las ovejas. Porque dependerá de que si nos tocó un lobo bueno, que cuide la Constitución y que cuide los derechos, pero de repente el lobo es lobo y es un felino de rapiña y te puede soltar un mordisco. ¿Y con quién te vas a ir a quejar? Lo vimos en este sexenio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ombudsperson, era ombudsman muy bonito, pero bueno, la ideología de género siempre cambia todo. El ombudsperson estuvo de adorno este sexenio. ¿Cuántas recomendaciones emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las Fuerzas Armadas? ¿Cuántas? Estuvo de adorno. Y entonces van contra el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Para qué quieres saber?
de quiénes son esos contratos y a quién van dirigidos. Usted no tiene que andar sabiendo nada de eso. Quieren desaparecer el INAI, la Corte la quieren volver un foro popular y dependes del lobo, que sea chido y que te cuide, porque si el lobo no te cuida, pues entonces ya no tienes nada. O sea, ya estamos en el peor escenario. Y además, a propósito de la militarización, que eso no lo hemos tocado, pues es claramente la continuidad. Las dos candidatas lo marcaron muy claro, la continuidad en el modelo de militarización. Y ustedes como abogados eso lo deben de saber perfectamente. Cuando tienes una detención arbitraria por parte de una autoridad policial, un cateo, etcétera, etcétera, pues tienes mecanismos de control de constitucionalidad, el amparo, por supuesto, para tratar de resguardar los derechos de esa persona, esa víctima de las instituciones del Estado. Pero cuando eso lo hace, la detención arbitraria, el cateo, lo que tú quieras, la tortura, eso lo hace un sujeto vestido de verde olivo, ese sujeto actúa en excepción. Ese sujeto no está bajo el límite de la norma. Ese sujeto se mueve en excepción. ¿Y qué pueden hacer tus mecanismos jurídicos para poder proteger a este sujeto que está en indefensión frente a la Constitución del AK-47? Entonces, ese es otro punto. Y las dos dijeron que iban a continuar con eso. Y si se han vulnerado los derechos y las garantías, pues es precisamente a causa de la intervención militar en labores de policía. Y eso, ¿qué es lo que te genera? No solamente vulneración de derechos y garantías, sino desapariciones. Y en este país tenemos una larga historia de desapariciones forzadas, ¿no? Que van mucho antes de la Guerra Fría. Entonces, y perpetuadas directa o indirectamente por autoridades militares. Entonces, eso sí está muy interesante, ¿eh? Muy, muy peligroso. No sé si hay alguna otra pregunta. No, al parecer esas son todas las preguntas. Muy bien. Bueno, pues si nadie tiene alguna otra pregunta, con esto concluimos. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Faltó una, ¿no? ¿Cuál? Alguien puso, profe, buenas tardes. Habla que Morena quiere aumentar los años de los diputados de 3 a 6 años. ¿Es un peligro o qué opina usted? Ah, pues ya es lo mismo. O sea, es un ahorro, porque pues ya sabemos que van a ganar ellos, entonces pues ya para qué haces elecciones. O sea, es un ahorro, pues, y además se pueden reelegir, y la mayoría salen reelectos, entonces, pues sí, ya que duren 6 años, igual que los senadores, que lleguen con el presidente, que se vayan con el presidente, y se acabó. O sea, ¿para qué haces elecciones si van a ganar de cualquier manera? Está bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, pues sí, esas son todas las preguntas. Ahora sí, con esto concluimos. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos la siguiente semana que estaremos hablando sobre el proceso judicial. Muchas gracias, maestro Enrique Huerta, por conectarse con nosotros y por compartirnos esta información tan valiosa. Hasta Tiene una luego. pregunta, creo. Sí, sí, muchísimas gracias, maestro. Digo, antes que nada, agradecer el tiempo, la dedicación por el tema y más que nada la preocupación que como ciudadanos, digo, en lo personal lo tengo, ¿no? Hablábamos de hacer efectivo el derecho y la obligación al voto, quienes lo hicimos, pues tratamos de ser lo más responsables posible, pensando precisamente en lo que se cuestionaba en esa reunión, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario? Pues ya lo tenemos. Yo creo que es un riesgo el hecho de que se tenga en el Congreso una mayoría que al final se va a impulsar las reformas propuestas por el gobierno actual. Tenemos, la que más me preocupa a mí es la del Plan C, en el que magistrados y jueces sean elegidos por la gente, ¿no? Si de por sí las sentencias están hechas con los pies, ahora pues van a estar hechas con pues bueno, para no decir otra cosa, van a estar muy mal hechas, ¿no? Entonces, es un tema que nos tiene que preocupar y tenemos que ocuparnos todos, ¿no?
Y agradezco mucho, insisto, por la intervención. En lo personal, vamos a estar acá siguiendo con temas de interés general, sin perseguir fines de lucrativos, al 6 en contrario. punto. Y pues agradezco por otra ocasión su participación. Si alguien más quiere participar, pues adelante. Y si no, pues maestro, muchísimas gracias. No, encantado, encantado. Cuando ustedes necesiten, siempre es bueno platicar con los abogados, con los jóvenes. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente y saludos a todos. Gracias a Dios, gracias a todos.